La sala del tribunal estaba abarrotada aquella fría mañana de noviembre. Los murmullos de la multitud resonaban en los bancos de madera pulida donde periodistas, curiosos y funcionarios esperaban con ansiedad el inicio de una audiencia ya descrita como una de las más inusuales en la historia de la ciudad. En el centro de todo, el juez William Harper se ajustaba las gafas, con la mirada escéptica fija en el acusado más inusual que jamás había conocido, un pastor alemán llamado Buddy. Buddy se sentaba orgulloso en medio de la sala, con la postura erguida, sus ojos ámbar observando atentamente la sala. Había algo en él, algo fuera de lo común. No era solo un perro. Era el centro de una historia que ya había conmovido a miles. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin parar mientras los susurros se extendían por la sala. La gente intentaba comprender cómo este animal se había convertido en el centro de una batalla legal tan profundamente emotiva y, francamente, polarizante. A la izquierda de Buddy estaba sentada Emily Caldwell, su dueña, con el rostro tenso y marcado por la preocupación. Le temblaban las manos mientras aferraba una fotografía descolorida, una foto de ella y Buddy de una época más feliz. Frente a ella, Thomas Blake, el abogado de la parte contraria, permanecía de pie con seguridad, con una expresión de suficiencia que prácticamente anunciaba la certeza de su victoria. Para él, era una mera formalidad. Después de todo, ¿quién se tomaría en serio un caso sobre un perro? Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras el juez Harper golpeaba su mazo para dar inicio oficialmente a la audiencia, Buddy se levantó lentamente de su asiento. Sus movimientos eran deliberados, casi calculados, mientras caminaba hacia el centro de la sala. El ruido se apagó al instante. Todas las miradas estaban fijas en él. Las cámaras dejaron de disparar. Los abogados se quedaron paralizados con los papeles en la mano, y toda la sala pareció contener la respiración. Buddy se detuvo y se giró para mirar a Emily. Su mirada penetrante se clavó en la de ella y dejó escapar un ladrido profundo y resonante. No era solo un sonido, tenía un significado, algo tácito, pero profundo. Emily se llevó la mano al pecho mientras las lágrimas le inundaban los ojos. La fotografía que tenía en los dedos temblorosos cayó al suelo. Se le cortó la respiración mientras miraba a Buddy, su rostro era un retrato de pura emoción. ¿Qué está haciendo?, susurró alguien desde la galería. Buddy se giró de nuevo, con la mirada fija en el juez, su postura, su presencia. Era como si intentara comunicar algo que trascendía los límites del lenguaje. La sala se llenó de expectación. En ese momento, todos en la sala comprendieron que no se trataba solo de una disputa legal por la custodia de un perro. Era algo mucho más grande. Las acciones de Buddy eran un recordatorio del profundo, a menudo inexplicable, vínculo entre humanos y animales. Un vínculo que ningún fallo judicial podría jamás definir por completo. Lo que nadie sabía aún era que el siguiente paso de Buddy lo cambiaría todo. La tensión en la sala era palpable. Emily sentía el corazón latir con fuerza mientras mantenía la mirada fija en Buddy, quien ahora permanecía en silencio en el centro de la sala. El juez Harper se aclaró la garganta, intentando recuperar el control del procedimiento. Comencemos, anunció con voz autoritaria. Pero incluso él parecía desconcertado por la imponente presencia del perro. Thomas Blake se levantó de su asiento, alisándose su costoso traje. Su señoría, comenzó con un tono desbordante de confianza, esto es un asunto sencillo. Buddy, aunque sin duda es un perro extraordinario, es simplemente un animal. Pertenece a mi cliente, el señor Douglas Everett, quien tiene todos los derechos legales sobre él. Señaló a un hombre sentado a su mesa. Douglas era alto, su rostro estoico, pero sus ojos delataban un destello de inquietud. Emily sintió una oleada de ira crecer en su interior. «Eso no es cierto», exclamó, incapaz de contenerse. El juez levantó una mano para silenciarla. «Señora Caldwell, tendrá su turno para hablar. Por favor, deje que el señor Blake continúe». Se recostó en su silla, aferrándose a los bordes de la mesa con las manos como si fuera lo único que la sostenía. Blake continuó paseándose con confianza. Buddy había sido entrenado extensamente por el señor Everett. Por razones de seguridad,
es un valioso perro de trabajo y nunca fue concebido para ser una mascota doméstica. La afirmación de la señora Campbell de que Buddy es como de la familia es irrelevante ante la ley. Es una cuestión de propiedad, no de sentimientos. Sus palabras quedaron flotando en el aire, frías y calculadas. Al mencionar la palabra propiedad, Buddy aguzó el oído e inclinó ligeramente la cabeza como si comprendiera. A Emily se le revolvió el estómago. ¿Cómo podían reducirlo a una propiedad? Recordó el día en que conoció a Buddy, un cachorro tembloroso y desnutrido, abandonado cerca de la clínica veterinaria de su pequeño pueblo. Desde el momento en que lo acogió, su vínculo había sido innegable. No era solo un perro. Era su protector, su amigo, su salvavidas durante los momentos más oscuros de su vida. Mientras Thomas Black tomaba asiento, el juez se dirigió a la abogada de Emily, Caroline Reese. Señora R.S., su declaración inicial. Caroline se puso de pie, con expresión tranquila pero resuelta. Su señoría, este caso no se trata de propiedad. Se trata de lealtad, confianza y amor. Buddy no es solo un perro. Es un héroe. Su voz se suavizó al señalar al pastor alemán. Y para cuando este juicio termine, creo que todos en esta sala lo comprenderán. Buddy permaneció inmóvil, con sus inteligentes ojos escudriñando la sala como si él también comprendiera que esta no era una batalla cualquiera. La sala aún no había escuchado toda la historia. Cómo Buddy había cambiado la vida de Emily y por qué este juicio iba más allá de a quien pertenecía. Y aunque el juez permaneció impasible, la chispa de curiosidad en sus ojos insinuó que él también quería saber qué hacía a Buddy tan especial. Emily estaba sentada a la mesa, con la mente acelerada mientras Caroline se preparaba para presentar su versión del caso. Su mirada se desvió hacia Buddy, quien permanecía tranquilo y sereno a pesar de la tensión en la sala. No pudo evitar recordar el día en que él entró en su vida, un recuerdo tan vívido que parecía haber sucedido ayer. Era una tarde de verano abrasadora cuando lo vio por primera vez. Emily estaba cerrando su pequeña clínica veterinaria en Fairview, un tranquilo pueblo al pie de las montañas. Al cerrar la puerta principal, un crujido le llamó la atención. Al girarse hacia el lugar del ruido, vio a un pastor alemán delgado y tembloroso cerca del contenedor de basura, se le veían las costillas a través de su pelaje enmarañado. Sus ojos ámbar, abiertos por el miedo, se encontraron con los de ella. Se agachó lentamente, hablándole con voz suave y tranquilizadora. Hola, amigo. No te preocupes. No te haré daño. El perro dudó, con la cola bien metida entre las patas. Emily podía ver los cortes y rasguños en su cuerpo y el peso del agotamiento en sus movimientos. Era evidente que había estado solo durante mucho tiempo. Metió la mano en su bolso, sacó una barra de granola y la desenvolvió con cuidado. Vamos, necesitas esto más que yo, dijo, lanzándole un trocito. Olfateó el aire con cautela antes de acercarse, el hambre venciendo su miedo. Desde ese momento, Buddy se convirtió en parte de su vida. Al principio no fue fácil. Su desconfianza hacia la gente era profunda. Pero con paciencia y amor, Emily rompió sus barreras. Con el tiempo, Buddy se transformó de un perro callejero asustado en un compañero leal y protector. Tenía un don para percibir sus emociones, consolarla en las noches de insomnio y sentarse en silencio a su lado cuando se sentía perdida. El recuerdo le hizo llorar al mirarlo ahora. ¿Cómo podía alguien decir que no era suyo? Buddy no era solo un animal. Era familia. Había estado ahí para ella cuando nadie más lo estaba, llenando un vacío que ella no sabía que era tan profundo. Y ahora, sentada en esa sala, luchando por él, se dio cuenta de cuánto le había enseñado sobre el amor y la resiliencia. Caroline se puso de pie, su voz interrumpiendo los pensamientos de Emily. Su señoría, quisiera llamar a Emily Caldwell al estándar. Emily sintió un nudo en la garganta, pero asintió con firmeza. Miró a Buddy, quien ladeó la cabeza como si la animara en silencio. Levantándose de su asiento, se dirigió al estrado de los testigos, decidida a contarle al mundo la verdad sobre el perro que la había salvado en más de un sentido.
Amelie se sentó en el estrado de los testigos, apretando las palmas de las manos con fuerza para calmar los nervios. La sala estaba en silencio, salvo por el leve roce de los bolígrafos en los cuadernos mientras los periodistas anotaban cada detalle. Buddy, como si percibiera su inquietud, la observaba atentamente desde su asiento, con una mirada firme como una silenciosa promesa de apoyo. Caroline se acercó a Amelie con una sonrisa tranquilizadora. Señora Calpel, ¿puede contarle al tribunal sobre el día que encontró a Buddy? Amelie respiró hondo, la voz le temblaba ligeramente al comenzar. Fue hace 2 años. Estaba cerrando mi clínica veterinaria cuando lo vi junto al contenedor. Era piel y huesos, cubierto de cortes y cicatrices. No sabía de dónde venía, pero lo veía. Vi que había pasado por algo terrible. Se le quebró la voz y se detuvo un momento, recomponiéndose. Al principio no se acercaba, pero tenía muchísima hambre. Me quedé con él durante horas, hasta que finalmente me dejó llevarlo adentro. Carolina sintió con un tono suave pero claro. Y después de ese día, ¿qué pasó? Los labios de Amelie se curvaron en una leve sonrisa al mirar a Buddy. No fue fácil. Le tenía terror a todo. Ruidos fuertes, desconocidos, incluso movimientos repentinos. Me rompía el corazón ver cuánto dolor soportaba. Pero con el tiempo, empezó a confiar en mí. Poco a poco, dejó que lo cuidara. Empezó a seguirme a todas partes, durmiendo junto a mi cama, esperando en la puerta de la clínica a que terminara de trabajar. Hizo una pausa y suavizó la voz. Se convirtió en mi sombra. Mi protector. Caroline se acercó un paso más, con una expresión cada vez más seria. Señora Calpel, ¿puede contarle al tribunal sobre la noche en que Buddy le salvó la vida? La sala pareció contener la respiración. Respiración. Amelie tragó saliva con dificultad, aferrándose al borde del estrado con las manos. Habían pasado unos 6 meses desde que lo encontré. Estaba trabajando hasta tarde en la clínica y no me di cuenta de que alguien me estaba observando. Cuando fui a cerrar, un hombre salió de la nada e intentó entrar a la fuerza. Me quedé paralizada. No podía moverme ni gritar. Pero Buddy no dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Se abalanzó sobre el hombre, ladrando más fuerte de lo que jamás había oído. Lo asustó antes de que nada pudiera pasar. Si Buddy no hubiera estado allí. Su voz se quebró. Por un momento, reinó el silencio en la sala. Incluso Thomas Blake se removió incómodo en su silla. Caroline se volvió hacia el juez con voz firme. Su señoría, Buddy no es solo un perro. Es un superviviente. Y salvó más que la vida de Amelie. Salvó su corazón. Desde su posición, Buddy ladeó ligeramente la cabeza, como si entendiera cada palabra, y cuando Amelie lo miró a los ojos, supo que, pasara lo que pasara en esa sala, su vínculo sería inquebrantable. La sala del tribunal aún estaba cargada de emoción cuando Amelie bajó del estrado. Caroline le dedicó un pequeño gesto de aliento antes de centrar su atención en Thomas Blake, quien ya se levantaba de su asiento. Su rostro fingía paciencia, pero la tensión en su mandíbula apretada era inconfundible. Su señoría, comenzó Blake, caminando hacia el centro de la sala. Si bien la historia de la señora Calpel es conmovedora, este caso no se trata de sentimentalismo. Se trata de hechos y de propiedad. Se giró hacia el juez con tono firme. Y lo cierto es que Buddy fue entrenado por mi cliente, el señor Everett, mucho antes de que la señora Calpel lo viera. Blake se volvió hacia el público, con la clara intención de desmantelar el impulso emocional que Amelie había creado. Quisiera llamar a mi cliente, Douglas Everett, al estrado. Un hombre alto de unos 50 años, Douglas se levantó y se ajustó la corbata antes de dirigirse al frente. Su actitud era tranquila, pero su mirada penetrante recorrió la sala, posándose brevemente en Buddy antes de dirigirse al juez mientras subía al estrado. Blake no perdió tiempo. Señor Everett, ¿puede contarnos sobre su relación con Buddy? Douglas se aclaró la garganta. Sí. Buddy llegó a mí de cachorro. Lo entrené para que fuera un perro de seguridad. Obediente,
disciplinado y confiable. No era una mascota. Era una inversión. Durante más de un año, trabajé con él a diario. Era parte de mi negocio. Su voz era firme, pero había algo frío en su forma de hablar, como si Buddy no fuera más que una herramienta. ¿Y qué pasó el día que Buddy dejó tu cuidado?, preguntó Blake, inclinándose ligeramente hacia adelante. Douglas dudó, apretando la mandíbula. Se escapó, admitió. Estábamos trabajando en el campo. Lo tenía en la camioneta y, de alguna manera, se escapó. Lo buscamos durante días, pero supuse que se había perdido o algo peor. No esperaba encontrarlo de nuevo hasta que vi su foto en línea. Su mirada se dirigió a Amelie, su tono se endureció. Está claro que es mi perro. Siempre lo ha sido. Blake asintió, acercándose. Gracias, señor Everett. Entonces, en su opinión profesional, la lealtad de Buddy pertenece a la persona que lo entrenó. La persona que invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en su desarrollo, ¿correcto? Sí, respondió Douglas sin dudar. Ese perro fue entrenado para servir, no para ser la mascota de alguien. Cuando Blake regresó a su asiento, satisfecho con su argumento, Caroline se levantó, entrecerrando ligeramente los ojos. Su señoría, me gustaría interrogar al testigo, anunció. Se oyó un murmullo entre la multitud mientras caminaba hacia el estrado, su semblante tranquilo ocultaba la escena, una tormenta de preguntas se arremolinaba en su mente. La batalla por el futuro de Buddy estaba lejos de terminar, y ella estaba decidida a exponer las grietas en la afirmación de Douglas Everett. Buddy, sentado en silencio cerca de Amelie, observaba atentamente. Sus orejas se movieron ligeramente, como si percibiera la creciente tensión. La sala quedó en silencio, todos esperando la primera pregunta de Caroline y la verdad que pretendía revelar. Caroline se acercó lentamente al estrado, sus tacones repiqueteando contra el suelo pulido, cada paso deliberado. Se detuvo justo antes de Douglas Everett, con la mirada firme e inquebrantable. Señor Everett, comenzó con voz tranquila pero firme, usted testificó que Buddy fue entrenado por usted, ¿correcto? Sí, respondió Douglas con tono cortante. Y también declaró que no estaba destinado a ser una mascota, sino un perro de seguridad. Una herramienta para su negocio, añadió, ladeando ligeramente la cabeza. Solo quiero aclarar algo. Durante todo el tiempo que Buddy estuvo con usted, ¿vivió alguna vez en su casa? Douglas frunció el ceño y se removió ligeramente en su asiento. No. Lo tenían en una perrera exterior. Es lo habitual para los perros de trabajo. La expresión de Caroline no cambió. Ya veo. ¿Y cuando Buddy huyó, lo reportaste como perdido a alguna autoridad local? ¿Refugios, clínicas veterinarias de la zona? Douglas dudó. No, admitió, bajando la voz. Supuse que se había ido para siempre. Caroline asintió, acercándose. Interesante. Entonces, este valioso recurso, como lo describió, desapareció, y su respuesta fue abandonar la búsqueda después de unos días, sin siquiera notificar a nadie en la zona donde podría haber sido encontrado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y los murmullos resonaron en la sala. Douglas se enderezó en su asiento, apretando la mandíbula. Hice lo que pude. No es mi culpa que se escapara. Caroline arqueó una ceja, como esperando que comprendiera el peso de sus propias palabras. Hizo lo que pudo, repitió en voz baja, y luego se volvió hacia el juez. Su señoría, comparemos eso con lo que hizo la señora Caldwell cuando encontró a Buddy. Ella no vio una herramienta ni una inversión. Vio una vida que valía la pena salvar. Pasó horas ganándose su confianza, semanas rehabilitándolo y meses criándolo hasta convertirlo en el perro que vemos hoy. Hizo un gesto hacia Buddy, quien estaba sentado en silencio junto a Amelie, con la mirada fija en Caroline. Buddy no corrió hacia el señor Everett. Se quedó con la señora Caldwell porque para él, ella no es solo una cuidadora. Es familia. Douglas abrió la boca para responder, pero Caroline continuó con voz firme. Señor Everett, una última pregunta.
Cuando descubrió que Buddy estaba vivo y vivía con la señora Caldwell, se puso en contacto con ella para preguntarle por él, para ver si estaba bien. ¿O directamente presentó una demanda para recuperarlo? El silencio en la sala era ensordecedor. Douglas se removió de nuevo, con la mirada perdida. No lo hice. No lo creí necesario, murmuró. Caroline retrocedió un paso, volviéndose hacia el juez. No más preguntas, señoría. Al regresar a su asiento, Amelie exhaló un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La cola de Buddy se movió suavemente, un pequeño gesto de tranquilidad. La tensión en la sala era profunda, pero empezaban a formarse grietas en el caso de Douglas Everett, y Caroline tenía toda la intención de abrirlas de par en par. La sala del tribunal bullía con suaves murmullos cuando Douglas abandonó el estrado, con su semblante rígido visiblemente conmocionado. El interrogatorio de Caroline había causado una gran impresión, e incluso el juez Harper parecía más reflexivo mientras tomaba notas en su escritorio. Amelie sintió una punzada de esperanza en el pecho, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Su señoría, Caroline se puso de pie de nuevo. Me gustaría llamar a mi siguiente testigo, la doctora Susan Graves. Las puertas del fondo de la sala se abrieron y entró una mujer de mediana edad con una chaqueta impecablemente planchada. La doctora Graves era una respetada especialista en comportamiento animal, conocida en los círculos profesionales por su trabajo en trauma y rehabilitación canina. Saludó cortésmente al juez al tomar asiento en el estrado. Caroline no perdió el tiempo. Doctora Graves, usted ha revisado el historial de Buddy y ha observado su comportamiento con base en su experiencia. ¿Qué nos puede decir sobre su vínculo con la señora Caldwell? La doctora Graves se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante. En mi opinión profesional, el vínculo entre Buddy y la señora Caldwell es increíblemente fuerte, posiblemente inquebrantable. Buddy muestra claros signos de apego hacia ella. Su lenguaje corporal, su receptividad a su voz y su comportamiento tranquilo en su presencia indican confianza y seguridad. Estos son comportamientos típicos de los perros que ven a su dueña como una fuente de seguridad y amor. Caroline asintió y luego señaló a Buddy, quien estaba sentado junto a Amelie, con la mirada fija en el estrado. Y en su evaluación, ¿cómo reacciona Buddy ante el señor Everett? La doctora Graves hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Durante mi observación, Buddy parecía visiblemente incómodo en presencia del señor Everett. Evitaba el contacto visual, mantenía el cuerpo tenso y mostraba sutiles signos de estrés, orejas hacia atrás, cola baja y una falta general de interacción. Estos comportamientos sugieren miedo o desconfianza, lo cual es consistente con un perro que ha experimentado asociaciones negativas con una persona. Los murmullos en la sala del tribunal se intensificaron y Thomas Blake se levantó de inmediato para protestar. Especulativo, señoría. Es imposible que el testigo sepa lo que Buddy está pensando. El juez Harper levantó la mano para silenciarlo. Revocado. El doctor Graves es un testigo experto y está cualificado para interpretar el comportamiento animal. Caroline se volvió hacia el testigo. Doctor Graves, en su opinión profesional, ¿qué es lo mejor para el bienestar de Buddy? El doctor Graves no dudó. Es evidente que Buddy prospera bajo el cuidado de la señora Caldwell. Sacarlo de ese entorno podría causarle una angustia emocional significativa, lo que podría revertir el progreso que ha logrado desde que ella lo rescató. Por su salud mental y emocional, debería permanecer con ella. Amelie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando el doctor Graves se retiró. Buddy, como si percibiera la importancia del momento, apoyó la cabeza suavemente en su pierna. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el peso de la evidencia pareció inclinarse a favor de Amelie. El siguiente paso le correspondía al juez Harper, cuya expresión severa revelaba poco sobre sus pensamientos. Cuando el doctor Graves se retiró, la tensión en la sala se mantuvo intensa. Caroline había construido un caso sólido, pero Amelie sabía que un solo paso en falso podría arruinarlo todo. Thomas Blake, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder.
Se ajustó la corbata y se puso de pie con confianza. Su señoría, tengo un testigo más que llamar. El señor Alan Carter. El nombre provocó una oleada de confusión en la sala. Emily frunció el ceño, inclinándose hacia Caroline para susurrar, ¿quién es Alan Carter? Caroline parecía igualmente educada, perpleja, pero mantuvo la compostura cuando se abrieron las puertas y entró un hombre de unos 40 años. Su aspecto rudo, una chaqueta desgastada, el pelo despeinado y las botas desgastadas contrastaban marcadamente con los elegantes abogados y espectadores en la sala. Blake sonrió con suficiencia, como si revelara un arma secreta. S.R. Carter, ¿podría decirle al tribunal cuál es su relación con Buddy? Alan se aclaró la garganta, con la voz áspera pero firme. Trabajé para el señor Everett. Formé parte del equipo de seguridad que entrenó a Buddy. Su mirada se dirigió a Douglas, que permanecía inmóvil en la mesa de la defensa. Blake asintió, instándolo a continuar. ¿Y puede confirmar que Buddy fue entrenado como perro de trabajo bajo la supervisión del señor Everett? Sí, respondió Alan, aunque con vacilación en su tono. Buddy estaba entrenado para trabajo de seguridad. Trabajo. Era inteligente, aprendía rápido. Pero no era como los demás perros. Tenía un lado más tierno. Necesitaba cuidados, no solo órdenes. Blake frunció el ceño ligeramente, pero insistió. Señor Carter, ¿presenció algo durante el tiempo que Buddy estuvo con el señor Everett que respaldara su afirmación de propiedad? Alan se removió incómodo en su asiento. Sí. Buddy era parte del equipo y trabajábamos con él todos los días. Hizo una pausa, mirando a Emily y luego a Blake. Pero hay algo más que el tribunal debería saber. Blake se quedó paralizado. Su sonrisa de confianza se desvaneció. ¿Y qué era eso? Allen respiró hondo y luego habló con firmeza. Las condiciones en las que mantenían a Buddy no eran las adecuadas. No lo trataban como a un animal. Eso importaba. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en una pequeña perrera, y cuando no se comportaba a la perfección, él fue castigado. Por eso huyó. No se escapó por accidente. Intentaba sobrevivir. La sala estalló en murmullos mientras las palabras de Alan flotaban en el aire. Douglas se puso de pie de un salto. Mentira. Gritó, con el rostro enrojecido. El juez Harper golpeó inmediatamente con su mazo. Orden, señor Everett. Siéntese o será acusado de desacato. El corazón de Emily se aceleró al mirar a Buddy, quien parecía tranquilo, casi sereno en medio de la conmoción. Los labios de Caroline se curvaron en una leve sonrisa. El testimonio de Alan era la respuesta que había estado esperando, la que finalmente podría inclinar la balanza a favor de Buddy. Blake, visiblemente nervioso, intentó rápidamente recuperar el control. Su señoría, esto es irrelevante. El juez Harper lo interrumpió. Decidiré lo relevante, señor Blake. Señor Carter, puede continuar. Allen miró directamente al juez. Solo digo que Buddy no fue tratado como merecía. Emily le dio lo que nadie más le había dado. Amor. Por primera vez, Douglas parecía inseguro. La sala estaba en silencio, todos pendientes de lo que pudiera suceder a continuación. La situación estaba cambiando, y Emily lo percibía. El testimonio de Alan Carter flotaba en el aire como una nube de tormenta, dejando la sala llena de tensión. Thomas Blake se puso de pie rápidamente, claramente ansioso por recuperar el control de la narración. Su señoría, la defensa desea llamar al señor Everett para que se refiera a estas acusaciones, dijo con voz firme pero con un toque de urgencia. El juez Harper le indicó a Douglas Everett que regresara al estrado, y el hombre se levantó lentamente. Sus movimientos rígidos delataban su incomodidad. Blake no perdió tiempo. Señor Everett, acaba de escuchar al señor Carter acusarlo de mantener a Buddy en malas condiciones y castigarlo injustamente. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Douglas se aclaró la garganta y se inclinó hacia el micrófono con expresión severa. Dirigí una operación profesional.
Los perros de seguridad necesitan estructura y disciplina. Alan Carter no sabe de lo que habla. Buddy nunca fue maltratado. Fue entrenado para ser duro porque eso es lo que requiere el trabajo. Su tono era frío y calculador, como si la explicación debiera poner fin al asunto por completo. Caroline se levantó de su silla, señalando su turno para el interrogatorio. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados mientras se acercaba al estrado. Señor Everett, usted ha declarado que Buddy era parte de una operación profesional, pero ¿cree que una perrera y correcciones con correa fueron suficientes para satisfacer sus necesidades emocionales? Preguntó con voz aguda pero controlada. Douglas tensó la mandíbula y su respuesta fue cortante. Es un perro, señora. Réese, no una persona. No necesitaba mimos emocionales. Necesitaba estructura. Caroline ladeó ligeramente la cabeza, observándolo. Y aún así, Buddy huyó de ti, ¿verdad? No por accidente. Como has afirmado, sino porque faltaba algo. Los perros son leales por naturaleza, señor Everett. Si de verdad confiaba en ti, ¿por qué no se quedó? Douglas titubeó un instante, separando los labios como si fuera a discutir, pero no pronunció palabra. El silencio era abrumador, y los murmullos de la galería se intensificaban. Amo le observaba, aferrándose al borde de la mesa con las manos, mientras Buddy presionaba suavemente su cabeza contra su rodilla. El tribunal había escuchado la defensa de Douglas, pero su actitud fría e indiferente revelaba la verdad. Caroline retrocedió un paso, con la mirada firme. No más preguntas, señoría, dijo con voz firme. El ritmo había cambiado, y todos en la sala lo percibían. La verdad se estaba volviendo imposible de ignorar. Buddy pertenecía a Amelie. La sala estaba en silencio, ese tipo de silencio que parecía contener el peso de cada palabra pronunciada durante el juicio. El juez Harper se recostó en su silla, con expresión indescifrable mientras hojeaba sus notas. Su mazo descansaba sobre el escritorio junto a él, intacto, como si estuviera retrasando el momento decisivo. El corazón de Amelie latía con fuerza en su pecho mientras colocaba una mano sobre la cabeza de Buddy. El perro permaneció tranquilo, con la mirada fija en el juez, como si él también comprendiera la gravedad del momento. El juez Harper se aclaró la garganta, y toda la sala pareció inclinarse hacia adelante. Este ha sido uno de los casos más singulares y difíciles que he presidido en mis años como juez, comenzó con voz mesurada y deliberada. Por un lado, la afirmación del señor Everett de ser el propietario legal del animal se sustenta en el hecho de que entrenó a Buddy e invirtió en él como perro de trabajo. Por otro lado, las pruebas presentadas han dejado meridianamente claro que el bienestar físico y emocional de Buddy está ligado al cuidado de la señora Caldwell. Este tribunal no puede ignorarlo. Hizo una pausa, mirando a Douglas y a Amelie. Señor Everett, si bien comprendo la naturaleza de su trabajo y su visión de Buddy como un activo, las condiciones en las que fue mantenido y el testimonio del señor Carter presentan un panorama preocupante. Buddy no se escapó sin más. Huyó de una situación que lo perjudicaba. Y desde ese día, la señora Caldwell solo ha demostrado devoción, cuidado y amor por este animal. El vínculo que comparten es innegable y, en mi opinión, inquebrantable. Amelie sintió que se le cortaba la respiración cuando el juez se giró hacia ella. Por esas razones, fallo a favor de la señora Caldwell. Buddy permanecerá bajo su custodia, donde sus intereses estarán garantizados. Tomó el mazo y lo golpeó con él una vez que se desestime el caso. La sala estalló en murmullos al asimilarse la decisión. Amelie dejó escapar un suspiro tembloroso, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a Buddy. El perro respondió de inmediato, acurrucándose contra ella mientras meneaba la cola furiosamente por la sala. Douglas se quedó paralizado, con expresión indescifrable, antes de levantarse bruscamente y salir de la sala sin decir palabra. Caroline se giró hacia Amelie con una sonrisa, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. Lo lograste, susurró, pero Amelie negó con la cabeza, con la mirada fija en Buddy. No, dijo en voz baja, secándose las lágrimas. Lo logramos.
Por primera vez en meses, Emily sintió que se le quitaba un peso del pecho. Buddy era suyo para siempre.